Esto nació primero por las ganas de contar una historia, y lo de desarrollar la técnica de animación surgió una vez que se empezó a desarrollar el cortometraje. El guión que yo vi, la idea era muy buena, pero le faltaba estructura. Entonces lo llamé, le dije lo que pensaba del guión que había visto y él me dijo a ver si quería colaborar rehaciendo el guión que él había fabricado. Si vas a hacer algo en animación que se puede hacer en imagen real, ¿por qué no lo haces en imagen real? Entonces la idea de que los personajes sean alambres y demás solamente lo puedes hacer en animación. Quizás para mí ha sido más fácil de animación porque lo tienes todo casi más controlado. En un corto normal de ficción tienes unos actores, tienes un director de fotografía, tienes que mantener unos horarios, unas localizaciones, un vestuario, etcétera, etcétera. Con esto, Mostaza lo que hacía era recrearlo, lo creaba él, no necesitábamos llamar a la actriz para que estuviera a las 8 de la mañana en el rodaje. Sabíamos de qué iba a ir la historia, teníamos la sinopsis, y antes incluso de tener el guión, o mientras estábamos desarrollando el guión, se hicieron algunas pruebas con ordenador para ver cómo iba a quedar la imagen. Una vez que vimos que era posible, que quedaba atractivo visualmente y que era posible hacerlo, es cuando ya nos animamos y continuamos con el guión y desarrollamos todo el guión. Lo primero que pensamos es que tenía que haber un punto de referencia, una guía que fuera llevando la historia, ¿no? Entonces yo le propuse a Mos, que era muy importante para él el tren, las imágenes del tren porque son bastante efectistas, ¿no? Y según ese tren íbamos situando los puntos de giro. Mostaza me decía, bueno, aquí necesito más tensión, aquí necesito menos tensión. La manera también de contarlo, en el caso de este corto, no es una manera al uso, no es una forma lineal. Vas hacia atrás varias veces a lo largo de 8 minutos, y una de las cosas que a mí me preocupaba particularmente es que luego un espectador lo viera y lo entendiera a la primera. No había ni una sola línea de diálogo. Eso es un reto también para los guionistas. El no tener un apoyo de un personaje que te va hablando, te va diciendo. Muchas veces los guionistas lo utilizan pues para eso, para remarcar lo que no pueden describir con la imagen. Fue complicado. Cuando está haciendo el corto se siguen cambiando cosas del guión, y después en montaje se siguen cambiando cosas del guión, o sea que digamos que el guión es algo vivo que se mantiene así hasta que se termina todo el proceso. En una película, pues lógicamente se hace un storyboard, pero en algo que es de animación es fundamental hacer el story, porque si no, no puedes luego dedicarte a hacer cosas en 3D que luego no vas a utilizar, porque es una pérdida de tiempo y de dinero. Entonces sí, contacté con Miguel Lasangre, que es un dibujante excepcional, excelente. Lo primero que pensamos para poner en el corto como título fue Decepción, ¿no? Y enseguida dijo Mostaza, que tiene más visión a veces internacional que yo, dijo, no, esto no puede ser Decepción. Entonces hay que buscarle un título pues, más acorde con un mercado internacional, que es lo que nos gustaría hacer a nosotros, a donde nos gustaría llevarlo. Bueno, esto es divertido, porque en Guyana, digamos que el cine que le gusta a ella difiere en algunas cosas del cine que me gusta a mí, entonces yo creo que es una mezcla de estilos. A ella le gusta mucho el cine clásico, el cine tipo Hitchcock, que bueno, yo creo que en el corto tiene ese perfil clásico, y a mí me gusta pues un poco el impresionar a la gente con las imágenes. El tipo de música que quería en tal sitio, pues a mí me sonaba a... oía en mi cabeza una banda sonora que pudiera ser parecida a esa, o un efecto concreto. Este corto no tiene diálogos, eso es lo bueno, entre comillas, no tiene diálogos, entonces es un lenguaje internacional, un lenguaje del propio cuerpo de los protagonistas del corto. Entonces no vamos a tener ningún problema en ese tipo. Luego es muy americano, se basa en Hitchcock. Es clásico y a la vez, digamos, el tipo de fotografía que tiene, digamos que sería de una película actual, mientras que el tipo de movimientos de cámara y demás sería una mezcla entre algo actual y algo clásico. Y bueno, yo creo que la referencia en esto es Hitchcock. Por ejemplo, en las partes de tensión, de ostinato, pues está ahí una gran influencia de Herrmann, de Bernard Herrmann, por lo que decían también de
de Alfred Hitchcock. Siempre ha estado ahí el fantasma de Hitchcock detrás velando por el corto, pues en la música también se nota, en ciertas escenas más que en otras. A unos muñecos de alambre que no tienen corazón, bueno, los muñecos de alambre tampoco tienen expresiones ni ojos y sabes cuándo están tristes y cuándo están contentos. Entonces yo creo que en el fondo, cuando tú animas, ya sea en 3D, en 2D o como sea, un personaje, es un poco el reflejo de alguien que es de carne y hueso. Pensar en imágenes, yo pensaba mucho en imágenes, en cómo me lo imaginaba, cómo iba a ser esa estación o cómo iba a ser ese personaje y cómo se iba a relacionar, ¿no? Era muy, muy complicado porque no tenía ojos, no tenía boca, no tenía nariz, no podía expresarse, y a pesar de eso se consiguió que se expresaran a través de sus movimientos, a través de sus relaciones, a través del ambiente, de la luz y del color. Necesitamos un sistema con el que pudiéramos obtener calidad de producción profesional, pero con el mínimo esfuerzo. Entonces se desarrollaron una serie de sistemas que lo que consiguen es reducir el tiempo de render o de procesado del ordenador. Queríamos que el corto se viera de una manera que no se ha visto nada. Nunca se ha visto algo con ese tipo de imagen. Tú cuando ves algo en 3D siempre está muy limpio, siempre está muy nítido, y yo creo que cuando ves este corto, te guste o no te guste el corto, visualmente es completamente diferente. Tú enseñabas una imagen de esas y la gente se quedaba impresionada. No es otro corto más de animación, de comedia, no es una historia seria. Incluso la gente cuando lo ve, las primeras veces dice, pero esto es animación, parece real. Ya no solo por la calidad de la imagen, sino porque la historia, el ambiente de la historia ya parece totalmente fuera de la ficción. De esta manera el cine de animación, por la manera en la que se ve, ya no parece tanto animación. La idea es que el espectador cuando salga no sea consciente que ha visto una película de animación, sino que ha visto una película, punto. Yo he podido creer en eso y no chocarme ni darme de bruces como siempre lo hago cuando voy a ver una película muy efectista, ¿no? Y dejas de valorar lo que realmente importa, que es una historia bien contada. Yo lo vendía así. Yo creo que eso abre puertas a poder desarrollar, por ejemplo, series de televisión de animación en 3D. Una serie de televisión de animación en 3D llevaría tiempos de render increíbles. Fíjate, a media hora cada capítulo, una temporada de 14 capítulos, habría que tener un montón de ordenadores funcionando, y de esta manera, con menos ordenadores, se puede llegar a tener una temporada de una serie de televisión en animación en 3D. El arte, el dinero y los efectos especiales, ¿no? Que no deben estar reñidos. Esa ha sido la premisa sobre la que hemos trabajado, que no deben estar reñidos un cine clásico o un cine de calidad con unos efectos especiales. La imagen es muy fuerte, pero necesita ese apoyo de la música para crear ciertas tensiones, ciertos ambientes. Y interesaba que la gente tuviera un contacto con el medio audiovisual, hacer una grabación, banda sonora, y música que apoye unas imágenes, sobre todo también un corto que no va a tener diálogos, entonces la música tiene una parte muy importante en todo el desarrollo de la historia. La primera conversación la tuve con Juan Carlos. Me comentó que estaba haciendo un corto de animación y bueno, yo le comenté más o menos ¿y quién va a hacer la música? Y me dijo, bueno, pues si tienes tiempo tú. Mientras lo estás haciendo incluso en 3D ya te das cuenta de que hay ciertas partes que tienen que ir con una música de la película tal o muy parecida a la película tal. Y eso fue un poco lo que yo le comenté a Óscar. Siempre ha tenido muy claro los momentos musicales que quiere en cada una de las escenas. Bueno, en un principio, antes incluso de que Óscar, el músico, entrara en el proyecto, sí que pensamos que podría ser fácil, o a lo mejor nos ayudaría más el hacerlo en un ordenador.
Pero fueron 2 segundos, yo creo eso. Al siguiente ya pensamos, dijimos, no, es que la música tiene que envolver de tal forma al espectador, igual que lo hace la imagen, que tiene que ser tocada por una orquesta sinfónica, si no, no sería lo mismo. Vi una oportunidad para hacer lo que bueno, desde el principio yo siempre había querido hacer, que era componer para orquesta de verdad. Ellos me contaron lo que necesitaban, yo les conté lo que nosotros podíamos ofrecerles y llegar a un acuerdo fue lo más sencillo de todo. Después, aquel día me contaron un poco de qué iba la historia, cómo lo habían hecho, qué gente estaba implicada en el asunto. Conocí a Óscar. Hombre, Óscar y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, entonces no necesitamos hablar tanto como si no conoces al músico. En cuanto le pasas ya la música, él ya sabía que ese era el tipo de música que tenía que ir. Un día le llamé, vino a mi casa, le dije, bueno, le toqué en el teclado una vista previa. Me dijo, me gusta, esto de aquí, bueno, y vamos, fue un trabajo en principio con un arranque bastante lento. El tema famoso Atando Cabos, esa idea siempre estuvo ahí desde el principio. Siempre fue la que antes pensé y la que antes tuvimos claros los dos. Es una música muy pensada en función de esa ambientación. Hay algunas que son más ambientales y otras que son las dos más complejas, las que llevan instrumentación completa. Tienen, sobre todo la última, tienen una acumulación de tensión muy efectiva, más que efectista, muy efectiva. Y es la que más fácil me ha sido componer porque yo he estudiado acordeón en el conservatorio y los valses franceses es una cosa que la oyes desde siempre, siempre está ahí el referente para el acordeón y me ha salido de una manera natural. No hubo prácticamente ninguna discusión, alguna de esto no me gusta o esto
debería ser más melancólico. Las primeras conversaciones que tuve con él, la partitura no estaba hecha del todo. Él me va pasando las piezas porque hay instrumentos en la instrumentación que utilizamos para la grabación con los que habitualmente no trabajamos. Sobre todo era hacerme a la idea musical que Óscar tenía cuando escribió la música, ¿no? También él, como ya tenía experiencia en grabando para imagen, pues me comentaba si iban a tener metrónomo, claqueta para grabar, que eso podría cambiar las cosas, que si no. Mi aportación sobre todo ha sido en el trabajo previo asesorar en lo que hizo falta, que tampoco fue mucho, asesorar al compositor, a Óscar, en cuestiones musicales de tipo de instrumentación, articulación. Fundamentalmente la música estaba muy clara, entonces eran pequeños detalles de cómo hacerlo. El resultado final a mí me gusta, porque para mí la música es un porcentaje muy alto. Hay partes emotivas del corto que sin la música no tiene sentido. Sí, muy contenta, pero muy contenta porque desde el punto de vista a mí lo que más me interesaba de todo, aparte que estuviera terminado, es que se entendiera la historia. Que la gente se identifique con unos personajes que son de Alambre y no tienen nada que ver con ellos. Yo me sentiría satisfecho con que la gente lo entienda y sobre todo que le guste.